Pues ahora sí, hermanito, en el nombre de Jesús, vamos a estar en el tema Jesús, el maestro de maestros. Amén. En el capítulo 13 de Mateo, gloria a Dios, y es el cuarto estudio en esta serie, bendito sea el Señor. Así que se va a hacer todo el contexto, vamos a estar en diferentes porciones bíblicas. Vamos a repartirlas de antemano, son 3 porciones principales. ¿Quién quiere leer la primera porción? Ahorita Lorimar. Segunda, Rosana. Tercera, Úrsula. Muy bien. Gloria a Dios. Ahí está. Gloria a Dios. Muy bien. Así que, hermano, la introducción para que ustedes, ¿verdad?, entendamos. Recuerde que va a tratar de un tema que hemos estado, ya llevamos casi 3 meses, ¿verdad? 3 meses y un poquito más predicando sobre las parábolas. Amén. Y usted sabe que en la palabra se le llamaba al Señor de muchas maneras, pero muy comúnmente se le llamaba rabí o maestro. En algunas ocasiones dejaban la palabra rabí sin traducir, la dejaban así mismo en el arameo, o a veces la traducían, le ponían maestro, ¿ok? Muchas veces cuando venían ¿Quieres poner los tuyo un fariseos le poquito más llamaban rabí, duro? pero también le llamaban, Tuyo, tuyo, dentro por de la volumen. palabra, el traductor pues muchas veces escogía traducirla directamente, pero es lo mismo, es el término. Designaba como un maestro respetado, ¿verdad? Respetado porque No, porque lo que cuando se pasa le es decía que rabí a están... alguien era como Ya yo lo oigo por reconociendo que era maestro. Amén. Así que pon un poquito más a duro. través de toda la interacción que vemos en los evangelios, podemos notar que el Señor usaba refranes de sabiduría, o sea, proverbios, juegos de palabras, ¿eh? Alternando con una cosa y la otra, metáforas ¿Te molesta? y proverbios en muchos de sus discursos, hipérboles y demás cosas. El uso de todas estas ¿verdad?, figuras del idioma, el Señor las usaba con la intención de asegurarse que como maestro todo el mundo pudiera entender su mensaje. Ahora, dentro del propósito de las parábolas, vamos a ver que precisamente él también quería asegurarse de que los que tuvieran el interés y respondieran al llamado, al toque del Espíritu Santo en sus vidas, pues pudieran responder también. Vamos a ver, ¿verdad?, y repasar lo que era el propósito de las parábolas, que es bien importante que lo repasemos. Amén. Así que también, como maestro, narraba historias, ¿ok? Hacía preguntas y también conectaba los pasajes entre la escritura, ¿verdad?, una y otra. ¿Cuántas ocasiones, verdad?, cuando era tentado, no solamente por Satanás, sino también por los mismos hombres, él citaba la palabra y él retaba la noción que tenía la gente de lo que quería decir la palabra. Usted sabe que las personas son expertas en atribuirle un significado diferente al que Dios intencionó a la palabra. Pero el Señor era como buen maestro y como el autor de la palabra, pues los corregía de esa forma. ¿Ok? Así que, de entre todas esas figuras que el Señor usaba para enseñar, Él escogió principalmente la de las historias. ¿Ok? En otras palabras, las parábolas. ¿Okay? A estas historias, a estos cuentos, ¿verdad?, estampas, le llamamos parábolas. ¿Ok? Así que de esas parábolas, fue el instrumento preferido del Señor para enseñar. ¿Okay? Por ejemplo, en esta ilustración, ¿verdad?, no hemos hablado de esa parábola los domingos aquí, pero usted sabe de qué parábola es esa ilustración que está ahí. Es el tesoro escondido. Es la que precedía a la que estuvimos hablando sobre la perla. ¿Ok? Encontró un tesoro escondido. El reino de los cielos es semejante a un hombre que andando por el campo encontró un tesoro y fue y vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. Esa es la parábola. ¿Ok? Similar a la de la perla preciosa. ¿Ok? Entonces, de hecho aquí está la de la perla preciosa, ¿verdad? ¿Ok? Las parábolas, el Señor, ¿verdad? La intención era que la verdad que Él predicaba
se pudiera recordar fácilmente, ¿verdad? Porque es mucho más fácil no solamente internalizar la verdad hablada y enseñada, que cuando se nos dice asociada con una historia, ¿verdad? Porque tú no tiendes a recordar la historia. ¿Verdad? Pasa como con las canciones, ¿verdad? Los himnos. A veces en los himnos, ¿verdad? Himnos especialmente basados en la Biblia, pues usted al recordar la tonada, al recordar la estrofa, las palabras de la canción, del cántico, pues usted le ayuda a recordar, porque eso como que, además de las palabras, hay otro elemento que usted asocia y le ayuda a recordar. Pues en el caso de la verdad predicada, la parábola, la ilustración, el cuento, la historia, ayuda a uno a que se asiente más y más. Por ejemplo, cuando más tarde estemos hablando de cuán preciosos somos nosotros para el Señor, que murió por nosotros y nos compró, pues usted dice, pues yo recuerdo que nosotros somos como una perla, amén. El Señor vendió todo lo que tenía para comprar la perla, amén. Así que bien importante, y es la forma que el Señor usaba para que pudiéramos entender, ¿ok? Así que otro atractivo que tenían las parábolas es que eran bien, como digo yo, agradables para escuchar, ¿verdad? Porque a todo el mundo, usted cuando alguien le dice, mira, te voy a hacer, y hace un cuento, una historia, pues uno como que se interesa, ¿verdad? Porque es algo que se sale quizás fuera de lo común, aun cuando use ilustraciones del diario vivir, ¿verdad? Imagínate, así que el Señor, pues lo usaba también, ¿ok? Y la intención era que identificándose los que lo oían con la parábola pudieran comprender la verdad del Evangelio, la verdad del reino de los cielos. Amén. Así que la forma más frecuente del Señor para enseñar, el método que usó, era a través de parábolas, especialmente para describir cómo era el Señor, cuál era la intención de su reino, ¿ok? Y especialmente qué expectativas tiene el Señor con cada uno de nosotros. Porque para todos esos temas, el Señor utilizó las parábolas. Por ejemplo, esta que estamos ilustrando aquí es la parábola del sembrador. ¿Okay? Así que un capítulo en la Biblia que tiene muchas parábolas, ¿verdad? En un solo capítulo es el capítulo 13 de Mateo. Tiene un montón de parábolas ahí. No solamente ellos, sino que también tiene dos parábolas que fueron explicadas por el Señor Jesús, para que tuviéramos una idea de cómo poder interpretar las otras, de las cuales Él no nos dio la interpretación. Amén. Pero el Espíritu Santo que Él nos dio es para guiarnos a esa interpretación. Amén. Así que esta parábola que vamos a estar, ¿verdad?, reseñando brevemente, pues tiene que ver con los terrenos que lo que indican es las diferentes reacciones de personas al Evangelio, ¿ok? Y nos explica por qué es que solamente una bien poca cantidad de personas son los que aceptan el toque y el llamado del Señor. ¿Y por qué es ello? Las razones que hacen que el Evangelio, ¿verdad?, no les interese a los otros, o si les interesa de momento, después se hace como sordo, ¿verdad? ¿Por qué? Y vemos el efecto del mundo, el efecto de amar las cosas del mundo en toda esta ilustración que vemos en las parábolas. Amén. Así que en este caso, ¿verdad?, es la que vamos a usar como ejemplo. Gloria a Dios. Entonces, si nos ponemos, ¿verdad?, a preguntar, ¿usted conoce maestros, verdad? ¿Usted tenía algún maestro que usted se acuerde de la escuela? Ay, sí, esta maestra o este maestro me gustaba porque enseñaba muy bien, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, si dijera, pues yo tengo un maestro, que ahí siempre, a veces uno se acordaba de los maestros que eran bien, bien recios, bien serios, cosas así. Pero también uno se acuerda de aquellos maestros que uno decía, oye, que mucho yo aprendí con tal maestro, ¿verdad? Enseñaba bien, siempre estaba de buena y siempre era bien paciente con sus estudiantes. Y él como que se esmeraba de que todo el mundo entendiera y aprendiera. ¿Amén? Si usted esperaba eso de ese maestro terrenal, ¿qué usted esperaría del Señor Jesús como un maestro también? ¿Qué usted esperaría
¿Que era qué? Que era ejemplo de lo que enseñaba. Amén. Muy bueno. ¿Alguna otra opinión? Bueno, Que tuviera sabiduría. Amén. paciencia. Paciencia. Amén. ¿Qué más? Si solo fuera a comparar con los otros maestros de este mundo, que fuera el mejor de todos los maestros. Amén. Muy cierto. ¿Ok? Esa sería nuestra expectativa. Entonces, si fuéramos a decir, porque acuérdense, nos pudiéramos enfocar tan fuertemente en el Señor como maestro, pero no podemos olvidar que principalmente Él vino a ser nuestro Salvador. Él es sanador, pero principalmente Salvador. Amén. Maestro, pero principalmente nuestro Salvador. Pero en ese contexto, ¿ok? ¿De qué forma el papel del Señor Jesús como maestro, que vamos a ver hoy, complementa su papel como Salvador? ¿Cómo usted cree? Pues porque nos salvó y nos enseña cómo vivir después, cómo agradarle, cómo obedecer, pues en respuesta al llamado que Él nos hizo y respondimos. Muy cierto. Amén. Amén. Porque fíjense que cuando nosotros estábamos perdidos, no teníamos noción y no teníamos no teníamos ninguna idea de cómo deberíamos vivir para agradar a Dios. No teníamos ninguna idea bíblica o de una sana interpretación de la palabra. Así que, y no teníamos idea de un montón de otras cosas, porque nunca habíamos estado en los caminos del Señor. Cuando venimos a los caminos del Señor, cuando el Señor nos salva, entonces la palabra que Él ha dejado nos enseña, amén, para que podamos aprender sus caminos. Recuerde que decía, mis caminos no son vuestros caminos. Como son más altos los cielos y la tierra, así son mis pensamientos que vuestros pensamientos, dice Jehová. Así que no podemos tener por nuestra cuenta, y eso es lo que pasa con las personas que pretenden entender, ¿verdad? Entender la vida, entender la eternidad, sin Cristo. Y nunca llegan a entender. Cuando vamos a la palabra y pretendemos ser enseñados por el Señor, una vez somos sus hijos, entonces, además de ser Salvador, Él viene a ser nuestro Maestro. Amén. Algo importante, hermano, que vamos a confirmar a través de todo ello, amén, es que si no vamos a la palabra, si no oímos la palabra, si no escudriñamos la palabra, no podemos aprender del Señor. ¿Sí? Claro está que hay personas que no saben leer, pero todo el mundo sabe escuchar. Amén. Pero escuchar la palabra, o sea, no escuchar hablar de la palabra, no escuchar lo que alguien dice es una predicación, que sea una predicación real, que sea la palabra real. Y de esa forma podemos crecer en el camino del Señor, podemos crecer en la fe, podemos estar fortalecidos contra las tentaciones, podemos aprender y fortalecidos para andar en santidad. Amén. Todo este tipo de cosas vienen a través de la Escritura. Por eso es que el Señor hacía mucho énfasis en que el hombre pudiera conocerle a Él directamente a través de la Escritura. Recuerde como Él le decía a los fariseos, dice, escudriñad las Escrituras. Ellos dirían, pero si eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros escudriñamos las Escrituras, esa es nuestra definición, dirían los fariseos. Los escribas dirían, pero si nosotros somos los que hacemos las copias, nosotros somos los que sabemos las Escrituras. Él dice, escudriñen las Escrituras. Dice, porque en ellas a ustedes les parece que tienen la vida eterna. O sea, por simplemente ser los custodios de las Escrituras, ellos pensaban que ya eso traía de por sí, ese package traía la salvación automática de todos ellos, porque ellos conocían a Jehová, decían ellos. Dice, pero esa Escritura es la que da testimonio de mí. O sea, ¿cómo podían ellos decir que conocían la Escritura, pero no conocían al Señor? Que conocían la Escritura, pero no creían en Jesús. ¿Ok? Por eso es que a través de la Escritura es que nosotros podemos conocer al Señor y su voluntad. Hermanita Rosana. Que me vino una pregunta a la mente, no sé si será tonta, pero ellos pensaban que tenían que creer en el Mesías para salvarse, aunque no creyeron que Jesús era el Mesías. Ellos
No necesariamente, o sea, muchos de ellos lo que estaban esperando era la manifestación del Mesías para salvación, ¿ok? En este caso, salvación queriendo decir la liberación de la opresión, la victoria de Israel sobre todas las naciones, o sea, la elevación, vamos a decir así, el elevar al Señor, o sea, el elevar a la nación por encima de todas las demás, que ellos vinieran a ser, como literalmente decía el Señor, como si fuera el especial tesoro del Señor, y no exacto, no comprendían, o sea, no necesariamente ellos entendían eso. Ahora, vemos claramente que a través de la Escritura, el Señor siempre enfatizó que el justo vivirá por su fe, ¿verdad? Y no solamente vivirá en el sentido de este mundo, sino en la eternidad. Amén. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, toda esa reseña, Dios agradándose de la fe y Dios no agradándose necesariamente de los sacrificios, los holocaustos, en las ofrendas y todo este mecanismo que se podría tomar en lugar de algo espiritual, se tomaba en una costumbre. Y el Señor, a través de los profetas, especialmente los últimos profetas, Él enfatizó mucho la hipocresía que había en el corazón del pueblo, cuando ellos mismos decían, ya me cansa, el asunto este del holocausto siempre es lo mismo. Y hay que venir, y ya el pueblo estaba como que cansado. ¿Por qué? Porque cuando algo se hace por hacerse, sin creer y no motivado por la fe, pues eventualmente las cosas nunca se van a hacer del agrado del Señor. Maita Rosana. Y ellos están esperando al Mesías, ¿verdad? El supuesto Mesías de ellos, pero esperándolo. ¿Y qué esperan ellos del Mesías? ¿Qué esperan ellos? Lo que ellos esperan del Mesías. O sea, ellos esperan del Mesías que el Mesías transforme la nación y establezca el reino de Jehová en toda la tierra. Y que todo eso sea céntrico en Israel. En esa parte están correctos, porque el Señor va a venir a reinar desde Israel, ¿verdad? Pero ellos lo ven como si fuera un reino en este mismo mundo. Sí. Exactamente. Entonces, ese era el asunto, porque ellos querían ser victoriosos sin creer en el Señor. Ellos querían ser liberados literalmente y espiritualmente sin creer en el Señor. Y el mismo Señor, Jesús. Bueno, lo que pasa es que no todo, ¿verdad? No todos los israelíes están esperándole como tal, pero los que son devotos están esperando. Los ortodoxos, por ejemplo, ellos están esperando que la manifestación del Mesías, ¿sí? Entonces, por eso es que en anticipo a que venga el Mesías, ¿verdad? Ellos ven el que la nación que haya una nación de Israel primero, y que ahora todos los israelíes puedan volver a su tierra como si fuera una antesala, una preparación para cuando el Mesías venga. Amén. Pero quizás no lo creen como la profecía de que nacerá de la Virgen, todo eso ya, eso yo creo que lo habrán perdido ya ellos, ¿verdad? En muchos casos sí, pero ellos saben que pues decía que la luz del mundo vendría de Belén, por ejemplo. Todo eso ellos lo saben, porque los mismos judíos que se nos habla, por ejemplo, cuando el Señor vino a ser no bautizado, vino a ser presentado en el templo, pues aquel Simeón, Ana, la profetisa, y ellos eran del pueblo, y ellos estaban esperando, convencidos por el Espíritu Santo, estaban esperando correctamente la salvación de Israel. Ellos le llaman la salvación de Israel no necesariamente el Mesías como tal, porque el Mesías para los judíos tiene una connotación no solamente espiritual, sino mayormente como militar, ¿verdad? Militar y política. Pero el reino del Señor no es un reino de este mundo. Por eso es que aun cuando el Señor regrese y establezca ese reino de 1000 años sobre la tierra, pues es que eso mismo, va a durar 1000 años. Y usted dice, pero ¿y por qué no dura eternamente y para siempre? Porque el Señor, antes de que sea eterno todo, tiene que
rehacer todas las cosas. Entonces Él va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Eso va a haber otro cataclismo, ¿verdad? Mucho más violento de que los que han habido en esta tierra, donde todo va a ser hecho nuevo. Y en esa eternidad es que vamos a estar nosotros, ¿ok? Pero todo lo que se predicaba en el Antiguo Testamento a través de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Malaquías, de Zacarías, Daniel, todos ellos predicando, ¿ok? Ellos lo interpretaban de una manera puramente terrenal. Y al no ser sinceros, al no ser personas de fe, estamos hablando del colectivo de la nación. Siempre ha habido un remanente. Pero en el colectivo de la nación, ellos no han sido un pueblo de fe como el Señor quiso que ellos fueran. Y aún no lo son. Amén. Gloria a Dios. Pues entonces, vamos a ir entonces a otra, Josué, tú me podrías, chequete a ver si estás viendo un share, porque me parece que se quedó frisado. Estar seguro que los hermanitos pueden ver allá la pantalla. Share la presentación. Sí, es que estoy verificando porque a veces como que se va. Ok, ahora sí se ve. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, para que podamos seguir las diapositivas. Pues entonces, vamos a hacer una reseña biográfica, ¿verdad?, del Señor Jesús, como estamos acostumbrados en el formato que estamos usando los martes. ¿Ok? Verso clave no está en Mateo 13. Nos referimos a Mateo 7, 28, 29, que dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Okay? Pone a uno a pensar. Entonces, ¿cómo era que enseñaban los escribas? Pues enseñaban como quien no tiene autoridad. Y, ¿verdad? Por lo que vemos aquí. ¿Qué quiere decir enseñar con autoridad y enseñar sin autoridad? Exacto, muy cierto, como estábamos diciendo, con ejemplo. Al ser él la palabra viva, viva en el sentido vivificada, vivida a través de él, ¿verdad? Le daba la autoridad, no solamente por eso, sino porque era el autor de la palabra. Amén. Bien diferente cuando el autor de la palabra es el que está enseñando esa palabra. Los escribas podrían ser similares a nosotros, porque nosotros estamos ahora enseñando la palabra del Señor. Entonces, ¿quiere decir que la estamos enseñando sin autoridad? No, porque conocemos al Señor, porque Él nos buscó primero, nos salvó, y a través del Espíritu Santo podemos enseñar la palabra. Amén. Y, como están diciendo muy correctamente, tenemos que andar nosotros como el Señor anduvo para poder tener la autoridad de enseñar la palabra, ¿verdad? Todo el mundo puede hablar esto que estamos hablando, pero ¿qué pasaría si yo no estuviera dando ejemplo de lo que estoy enseñando aquí? Entonces todo el mundo estaría así como, así, ya mira lo que está diciendo, exacto, mira lo que está diciendo, entonces no sirve de nada, porque dicen, pero ¿de qué habla él? ¿De qué habla él si dice esto y él hace otra? Y aquí esto y él otra cosa. Entonces no hay ninguna autoridad. Y eso pasaba con los escribas, ¿okay? Por su testimonio o por su falta de testimonio, vamos a decir así. Usen los micrófonos para que se pueda escuchar allá a la distancia, ¿ok? También que a lo largo que uno va viendo y aprendiendo más del Señor, cuando Él enseñaba, Él no simplemente iba con no puedes hacer esto, sí, sino que también mostraba, no es solamente, cuando decía, no solamente el que adultera físicamente es el que adultera, sino el que ha adulterado, pues lo llevaba aún más allá. Cuando nosotros siempre vemos los escribas y fariseos, es como que no esto, no aquello, no aquí, no allá, sin decir, pero mira, sí, pero esto sí lo puedes hacer para glorificar al Señor. Es todo como, pues, eso, como también como vanas palabrerías de que
hay que hacer esto, pero el Señor mismo le picaba los ojos diciéndole, te dices que no puedes sacar la yegua que se te, la yegua no, la mula que se te cayó en el boquete, pero criticas al vecino si lo hace, pero si es para ti, no de esto, que le aplica a ellos la porción no, lo que dice predicando la moral en ropa interior, que dicen lo que hay que hacer, pero ellos mismos no lo hacen y el Señor sí. Exacto. Y en muchas ocasiones, por ejemplo, como está diciendo Lorimar, y decían, el sábado no se puede hacer casi nada, el sábado apenas se puede caminar, el sábado no se puede cocinar, el sábado no se puede hacer nada. ¿Ves? Ellos no querían que Jesús sanara el sábado. Entonces el Señor le decía, yo soy el Señor del sábado. ¿Ves? Y cuando les enseñaba acerca del sábado, ¿verdad? Cuando iba a sanar el sábado, decía, ¿es lícito sanar el sábado? Y el enfermo estaba frente a él, aquel que tenía la mano seca. ¿Es lícito sanar el sábado? Y todos decía que los fariseos, los escribas, velándolo a ver si iba a sanar. Mire qué cosa más grande, que lo más importante de lo que iba a suceder allí, el milagro de Dios, sanar a una persona. Pero ellos estaban pendientes de si el sábado se violentaba o no. Para ellos no era nada que el Señor sanara a alguien. Qué cosa tan terrible lo que hace la ignorancia y la religiosidad en la mente de las personas. Entonces el Señor les decía, pero ¿y ustedes? Si usted tiene un buey y se cae en un boquete en un sábado, ¿usted va a esperar hasta el domingo para sacarlo? Digo, no, usted va rápido, lo saca el sábado, porque hay que sacarlo, porque ahí se muere. Pero de la misma forma dice, y ¿verdad? Este hijo de Israel, que lleva tantos años padeciendo de esta enfermedad, yo no lo iba a sanar un sábado, entonces. Es un buey más importante que una persona, o sea, y les enseñaba no solamente lo que decía la ley, sino el espíritu de la ley. El propósito de la ley, lo que está detrás, la intención del Señor detrás de cada una de sus expectativas. Amén. Así que, información, ¿verdad? En el contexto de lo que vamos a estar ahí. El Señor mostró sabiduría y comprensión asombrosas desde cuando tenía 12 años. Amén. Estamos en el contexto de, ¿y cómo el Señor sabía? Nosotros sabemos por qué Él sabía. Y yo le estaba diciendo a Lorian, había como un aguinaldo que cantaban en Navidad, decía, ¿cómo era? Yo tenía un maestro que nunca estudió. Yo tenía un maestro que nunca estudió, sin embargo fue el más que enseñó. Y eso está bien porque el Señor, el autor de la Escritura, no tiene que estudiar porque Él es el autor de la Escritura, pero el resto de nosotros tenemos que estudiar. Muchas personas, a veces no me gustaba mucho el corito porque implicaba que muchas personas decían, yo no tengo que estudiar, porque el Señor no estudió. Sí, pero el Señor, por eso que se llama el Señor. Amén. El resto tenemos que fajarnos. ¿Okay? Él también, dentro de ese contexto, leyó y explicó públicamente la Escritura en la sinagoga de su ciudad natal, allá en Nazaret, cuando él citó Isaías 61, dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a anunciar el año de la buena voluntad del Señor, a anunciar a los presos apertura de la cárcel, ¿verdad? Y todo ello. Y cuando él cerró el libro dice, hoy se cumplió esta palabra delante de ustedes. ¿Amén? ¿Quién podía decir eso? Él solamente. ¿Okay? Enseñó sobre el reino de Dios con una autoridad incomparable, claro. No como los escribas de su época, que confiaban en las tradiciones y citaban las opiniones de los rabinos anteriores. ¿Okay? También utilizó unos métodos de enseñanza efectivos, incluyendo las parábolas que vamos a ver hoy, los debates de preguntas y respuestas, la cita y la aplicación de la Escritura, como por ejemplo cuando le respondió a Satanás, la consejería, por ejemplo, cuando habló con la mujer de Samaria, ¿sí? La demostración y la práctica seguida por el informe de lo ocurrido, ¿okay? Como cuando le contestó a los discípulos sobre, oye Señor, has visto tantos edificios, mira qué piedras, mira qué edificios los del templo. Y ahí es que el Señor habla lo que está redactado en Mateo 24 y Mateo 25 sobre el fin de los tiempos. También fue llamado rabí,
y un maestro, ¿verdad? Que literalmente vino de Dios. Así que a través de todo ello, ¿verdad? Si fuéramos a hablar solamente enfocado, ¿verdad?, en las capacidades del Señor a enseñar, pues esto es lo que estamos reseñando en nombre de Jesús. A ver. Ahora, gloria a Dios. Muy bien. A ver. Estamos aquí. Muy bien, seguimos. Con marco temporal aquí no me voy a tener mucho porque no cambia mucho porque estamos básicamente en el mismo periodo de la historia. ¿Ok? Habíamos hablado de Poncio Pilato, de Simón, de Augusto César y todo. Y el contexto todavía seguimos ahí. ¿En qué lugar de ministerio de Jesús estamos? ¿Ok? Allá en Mateo 13 estamos todavía relativamente en la tercera parte, ¿verdad? Podemos decir el año 31. ¿Ok? Del ministerio del Señor Jesús. Más o menos en esa porción es que estamos ahora mismo. Entonces, si fuéramos a ver, hablando de la forma que el Señor enseñaba y el Evangelio, los Evangelios, precisamente nos hablan de lo que el Señor enseñaba, de lo que el Señor pretendía que todo el mundo entendiera. En Mateo se pueden hacer 5 resúmenes, ¿ok? 5 resúmenes, esos 5 discursos. A veces uno piensa en un discurso como que alguien se paró y habló, ¿ok? Pero discurso aquí en el sentido de como que grupos de temas, ¿ok? Como 5 temas, 5 grandes temas dentro del Evangelio de Mateo, ¿ok? No quiero decir que hayan otros, pero estos son los 5 principales. El primero es el que está en los capítulos 5 al 7, se le conoce como el Sermón del Monte, ¿ok? Él habló aquí acerca de lo que caracterizaba a los que pertenecen al reino de Dios. No como ser del reino de Dios, porque muchas personas dicen, ay, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran. Ay, pues como yo lloro, o yo soy tan sufrido, y yo tengo una nube negra encima de mí, todas las calamidades del mundo, yo soy el imán, pues ya quiere decir que yo soy parte del reino de los cielos. No. El tú padecer calamidades no te hace a ti parte del reino de los cielos. Lo que ilustra aquí es lo que le puede acontecer y cuando le acontece, cómo deben sentirse los que pertenecen al reino de los cielos. Pero el reino de los cielos uno no pertenece por los sufrimientos ni las consecuencias, uno pertenece por la fe, cuando uno cree en el Señor. Amén. Habla también de la justicia perfecta que va a haber en el reino. ¿Okay? ¿Qué reino está hablando aquí? Recuerda, esto es un repaso también, le dije que poco quiz, ¿verdad? ¿Cuál es el reino? El reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿qué es lo que estaba pasando entre el pueblo? ¿Cuál es la intención pura del Señor al principio? Podemos decir en su corazón, que Él viniera y cuando Él se manifestara al pueblo, el pueblo enseguida creyera en Él, todo, y se arrepintieran, y se salvaran, y se restaurara todo. Él sabía que no iba a ocurrir así. Por eso Juan, en su evangelio dice, vino lo suyo, pero los suyos no le recibieron. O sea, él esperaba que le recibieran, pero él ya sabía que no le iban a recibir. Por lo tanto, cuando él está hablando aquí, del reino, es lo que él pudo haber establecido en esa primera venida, pero no estableció a nivel de toda la tierra, porque su pueblo principalmente no quiso. Y él procedió entonces a abrir la puerta para salvación a todas las naciones. Y esto es lo que se compone como la iglesia hoy. La iglesia no es Israel. Israel, todavía Dios tiene un plan con él. Israel está. Israel, en inmensísima mayoría, ninguno de ellos cree en Jehová. Pero el Señor no les ha abandonado todavía, como muchas personas de siglos anteriores y aún en la actualidad dicen, que es algo erróneo. Pero mientras Él ha ofrecido la salvación a todos los pueblos, todos los que son salvos por la fe en Cristo Jesús, amén, forman la iglesia. Va a haber un tiempo donde ya no va a ser la época de la iglesia como estamos ahora. Y el Señor se va a llevar la iglesia
Cuando el Señor se lleve la iglesia, ya no es el tiempo de la iglesia. Entonces, ¿tiempo de qué va a ser? Tiempo para tratar con Israel. ¿Okay? Y como usted ve, ese contexto va a suceder, ¿okay? En algún momento cuando el Señor se lleve a su iglesia, y ahí se desata la gran tribulación y todo lo que continúa. Amén. Así que, y todo ello conlleva a la restauración de todos los reinos del mundo, ser parte del Señor eventualmente en el futuro, y Él hacer reinos nuevos, entonces, tierra nueva y cielos nuevos, para que donde Él está, nosotros podamos estar también. Así que ese reino que Él habla está en nuestro corazón hoy. Pero eso no es la manifestación final y firme del reino, es un adelanto. ¿Okay? No me gusta decir que es imperfecto, hay gente que llama que es imperfecto, porque no es perfecto, el Señor todas las cosas las hace bien. Es algo transitorio. Pero final es estar nosotros con el Señor. Amén. Así que esa es la intención de ese primer discurso del Sermón del Monte. ¿Okay? Otra cosa importante, otro discurso, ¿okay? El discurso sobre la misión. ¿Qué misión? Pues porque el Señor quería que el mensaje del Evangelio, de las buenas noticias, se le llevara a las ciudades judías. Y ahí fue que Él encargó a 70 de 2 en 2 y los envió por todas las ciudades, ¿ok? Y que, como si fuera un adelanto, un ensayo de lo que sería la predicación que nos encargaría a todos nosotros, amén, a lo largo de los tiempos. El tercer discurso es sobre las parábolas, ¿ok? No quiere decir que no haya parábolas a través de otros capítulos de la Biblia, pero si fuéramos a decir lo que está en Mateo, capítulo 13 de Mateo, tiene un montón de parábolas, son 7 parábolas para ser exacto. Usted conoce la del sembrador. Mire esta, que usted piensa que ilustra esta. El malo decía, ¿cómo pues tiene cizaña, señor el campo? Dice, un enemigo ha hecho esto. Pues míralo ahí. Tiene la cara de malo y entonces está sembrando de noche sin que nadie lo vea. Velando para que no lo miren. ¿Ok? ¿Viste? La semilla de mostaza es otra. La levadura, el tesoro escondido, ¿te recuerdas? La perla de gran precio y la red que arrastra toda y gran cantidad de peces. ¿Ok? Él usó las parábolas. ¿Recuerda cuál era el propósito de las parábolas? ¿Ok? No solamente ilustrar las verdades del reino de los cielos, sino los discípulos le preguntaron, Señor, ¿por qué les hablas? O sea, al pueblo por parábolas. Y él decía, porque a ustedes les es dado conocer los secretos del reino de los cielos, o los misterios, como él literalmente decía, pero a ellos no les es dado. Y al principio uno se cree que es que el Señor ha querido que unos entiendan y otros no. No. El que quiere entender, entiende. Lo que está ilustrando el Señor es que, pues, como me gusta a veces decir a mí, yo no puedo querer más que la gente, yo no puedo querer, si alguien no quiere congregarse, yo no puedo querer más que él o que ella, no puedo metérmele por dentro, como uno dice, para que, ¿me entienden? Uno ejemplifica lo que uno quisiera que ellos hicieran, pero en este caso el Señor también, Señor, yo quisiera que todo el mundo entendiera el Evangelio y se interesara por la verdad del Señor y la revelación de Dios a través de la palabra. Pero como no muestran interés, pues lo otro que yo hago es, se lo explico por parábolas. Y si de momento alguien oye la parábola y dicen, ay, yo no sé qué quiere decir ese cuento, y le entra por un oído y le sale por el otro, no hay mucho más que se puede hacer. Pero las parábolas deberían crear en los interesados, por ejemplo, Señor, explícanos la palabra de la cizaña, como que dice, porque no la entendimos. Yo sé que es algo importante, explícala para que podamos entender. Eso es lo que el Señor quiere crear en los corazones cuando Él hablaba las parábolas. Por eso es que Él quería, ¿verdad?, separar a aquellos que querían conocer sobre el reino de Dios de aquellos que no querían o se negaban a aceptar la verdad. De hecho, aún hoy día, el aceptar o no el Evangelio es indicativo de si la persona quiere agradar al Señor o no. Amén. Y a través de las parábolas lo vemos así ejemplificado. ¿Okay?
Otro discurso, el cuarto discurso, el discurso sobre la iglesia, Mateo 18, ¿ok? Después de haber introducido a la iglesia, la idea de la iglesia, ¿ok? En mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús en este discurso instruyó a los discípulos sobre la importancia de la continua humildad, o sea, cómo son las características de aquellos que son sus hijos, ¿ok? Y eso lo vemos en Mateo capítulo 18. Y el quinto discurso es el que habla sobre la eternidad, sobre los tiempos del fin y la eternidad eventual. Y eso se le conoce como el discurso del Monte de los Olivos, Mateo 24 y 25. ¿Ok? Así que ese discurso vino a raíz de la pregunta que le hicieron los discípulos. Cuando él les contestó, ¿veis todo esto que está aquí? No quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Y ellos dijeron, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del mundo? Y ahí empieza capítulo 24 para adelante y capítulo 25, todo ese detalle. Recuerde que esa explicación de estos dos capítulos el Señor la hace en el contexto de Israel, amén, y el mundo completo. A veces uno piensa que la iglesia es todo en este plan del Señor. No, Israel también. Muchas veces uno confunde. Entonces hay personas que lamentablemente dicen, pues, tú ves ahí donde dice Israel en la Biblia, tú le pones iglesia, tú lo cambias. No, Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. O sea, no podemos hacer esos cambios. Es como dicen, tú ves todo eso que dice ahí, se lo decía Jeremías. Pues Jeremías, ponle tito encima. Cógelas para ti. No, porque hay palabras que el Señor eran para Jeremías. El Señor tiene otras para mí. ¿Ves? No podemos hacer esas generalizaciones así. Eso lleva errores, pero ya te sabes. A todo fuerte. ¿Ok? Esos 5 discursos son los que están contenidos ahí en Mateo. Pero vamos a una segundito. Vamos al vídeo. El Sermón del Monte es uno de los sermones más conocidos, pero más complejos que Jesús predicó a sus seguidores. El sermón ha recibido alabanza total, incluso de no cristianos como Mahatma Gandhi, cuando luchaba contra el Imperio Británico y practicaba la desobediencia civil. Aunque explorar las profundidades de las raíces y el significado contextual del Sermón del Monte sería fascinante, y tenemos que hacerlo en algún momento, centrémonos por ahora en el escenario y la estructura de este extraordinario sermón. Examinemos primero la ubicación y el terreno en que Jesús predicó el Sermón del Monte. Los estudiosos creen que una multitud rodeó a Jesús para oír el sermón en una ladera que miraba desde arriba en la esquina superior noroeste del Mar de Galilea. Si esta ubicación es correcta, entonces Jesús predicó este sermón no muy lejos del hogar de María Magdalena y justo del otro lado de la escena del endemoniado ganadero y los muchos cerdos que se ahogaron. La evidencia, que data del siglo IV después de Cristo, indica que algunos cristianos creían que este lugar en particular fue donde se predicó dicho sermón. El escenario hubiera dado a Jesús tanto la altura para ver sobre el Mar de Galilea, así como para mirar al sur el panorama descendiente. La ubicación tiene una calidad especial de anfiteatro. Esto quiere decir que la forma natural del terreno hacía un tipo de cuenco o forma semiovalada justo debajo de la cresta del monte. Ese terreno habría amplificado la voz de Jesús de modo natural mientras se dirigía a las masas. Imagina a Jesús sentado justo debajo de la cresta de la ascendiente colina y su voz haciendo eco a través de este anfiteatro natural. Este fue el escenario de uno de los sermones en la historia que han dado mucho en qué pensar. Lo que muchos reconocen al examinar el Sermón del Monte es la simetría de un sermón cuidadosamente construido que contiene temas que serían reconocidos por la mayoría de los judíos del siglo I después de Cristo. Un análisis profundo del texto revela por lo menos 3 secciones principales que dan significado a la naturaleza instructiva del sermón. La primera sección principal comienza con las bienaventuranzas y recibe más claridad mediante la metáfora de la sal y la luz. Bienaventuranza es el latín sencillo para bendiciones.
Mateo muestra cómo Jesús claramente conectó las bendiciones con aquellos cuya conducta es consistente con la mejor o más profunda justicia que Él exige. Algunos han discutido que las bienaventuranzas son la antítesis de la ley, pero una lectura minuciosa del texto muestra que no son antitéticas, sino más bien el cumplimiento de la ley mosaica. Una lectura superficial de las bienaventuranzas podría llevar a alguien a concluir que Jesús urgía a sus seguidores a separarse del mundo. Este estilo de vida ascético estaba lejos de lo que Jesús predicaba, un hecho claro en su metáfora de la sal y la luz. La sal abundaba en el primer siglo después de Cristo y tenía una variedad de usos benéficos. Principalmente en este contexto la sal se usaba para dar sabor a la comida, pues se combinaba con lo que tenía nada o poco sabor, o se usaba también para la conservación. Es obvio que Jesús usó la metáfora de la sal para ilustrar que sus seguidores debían usar sus vidas redimidas para detener la marea del deterioro moral de su sociedad. La luz, en el contexto bíblico, es una de las metáforas más complejas para definir, pero en este caso Jesús puso el contexto en esta metáfora. Él es la luz del mundo y quien lo sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así como Cristo es la luz del mundo, sus discípulos deben reflejar su función y enfoque en este mundo para vencer el deterioro moral. Así que en estas dos metáforas no vemos distintos significados, sino ideas complementarias para mover a los discípulos de Cristo a ser sus agentes de cambio en el mundo. La segunda sección principal habla del cumplimiento de la ley mosaica. Para introducir esta sección, Jesús dice con claridad que no ha venido para abolir la ley o los profetas, sino para cumplir con ellos. Para ilustrar su cumplimiento de la ley, Jesús citó temas como el asesinato, el adulterio, el divorcio, la ley, la represalia, el amor a los enemigos y el dar a los pobres, todos elementos de la ley de mosaica. Aún más fundamental a estas 6 ilustraciones encontramos el papel de Jesús como el intérprete soberano de la ley, pues Él mismo la cumple. Solo Él tiene la autoridad para declarar cómo cada parte de la ley aplicará a sus seguidores. Él era y es el cumplimiento de la ley de Moisés. Al leer la porción del texto que habla de la ley, somos convencidos que para vivir a la altura de las expectativas de Jesús, debemos ser guiados por el Espíritu, o el fracaso nos atrapará como creyentes impotentes. La tercera sección principal identifica los actos justos que los seguidores de Cristo son llamados a hacer interna y externamente. La sección explica quiénes somos como cristianos. La enseñanza de la oración, el ayuno, los tesoros celestiales, la seguridad en Cristo, el juzgar a otros, el camino angosto, el llevar fruto y reconocer a un constructor sabio y a uno necio, nos ayudan a comprender quiénes somos en Cristo. Jesús usó estas acciones para unir quién y qué somos en Él. Más que contrarias, estas acciones son complementarias de un cristiano que es sal y luz. Una de las partes más emotivas y clarificadoras en esta sección es el modelo de oración conocido como el Padre Nuestro. Mateo incluye la oración como parte del Sermón del Monte de Jesús. Sin embargo, Lucas describe a los discípulos pidiendo a Jesús que les enseñe a orar. Jesús respondió al ofrecer una versión abreviada de la misma oración en Lucas 11. Los dos relatos muestran que Jesús más de una vez instruyó a sus seguidores con esta elocuente oración. En este modelo de oración está nuevamente la reflexión de ser un discípulo sal y luz y de vivir la vida cristiana a través del poder de Dios. En conclusión, no podemos exagerar la importancia del Sermón del Monte de Jesús. En el pináculo de su ministerio más temprano, atrajo un gran número de personas y comenzó a enseñarles, cerca de la cresta de la montaña. Esto cambiaría la historia para siempre. Su voz amplificada, acarreada en el terreno, llevaría las palabras que retarían radicalmente la teología y las vidas de los oyentes. ¿La evidencia? Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y sus palabras en este sermón aún nos asombran y retan hoy día.
Solamente una aclaración, porque, y yo sé lo que el varón, ¿verdad?, quiere decir, cuando él decía que siendo luz y sal, vencemos la corriente de este mundo. O sea, podemos evitar que el mundo nos enseñe y podemos evitar que el mundo nos domine y nos arrope, siguiendo al Señor y siendo la luz de la tierra a través de la luz que el Señor nos da. Pero nosotros nunca vamos a vencer al mundo. Nosotros vamos a contrarrestar el mundo, pero no vamos a vencer el mundo. El que va a vencer el mundo y conquistar todas las naciones para transformarlo todo a la gloria suya va a ser el Señor. Importante. Yo sé lo que él quiere decir, pero muchas veces no puedo evitar que suena como un poco al falso evangelio que a veces se riega por ahí, de que la iglesia va a vencer las naciones y el mundo, y no es así. ¿Ok? ¿Qué perspectiva tiene del vídeo sobre el papel de la narración de historias en el ministerio de la enseñanza de Jesús? Que estaba hablando especialmente acerca de el Sermón del Monte, ¿verdad? El primer discurso que estuvimos viendo de los 5 discursos, ¿ok? ¿Cuán importante era la narración de historias para el ministerio de la enseñanza de Jesús? Según yo lo veo, era central. El pródigo, por ejemplo, no está en Mateo 13, Lucas lo vemos, el pródigo, enseñando cómo el Señor mismo nos redime y nos perdona. Amén. Pues él podía decir, pues mi Padre os perdona, mi Padre os recibe nuevamente, pero una cosa es decirlo así, otra cosa es ilustrarlo a través de esta estampa que estaban los 2 hermanos y su padre. Y vemos a través de ello la profundidad del amor del padre por su hijo y cómo él lo perdona por completo. Entonces todo ello lo recordamos y lo internalizamos claramente en el contexto de la historia que él nos cuenta, ¿sí?, de esta parábola. Ahí está Rosana. Pues que para mí es vital la explicación que él daba, las parábolas, porque así lo podemos entender y visualizarlo. Exacto. Y vernos a nosotros mismos en esa historia. Exacto. Entonces, pues practicar lo que él nos enseña. Exacto. Es importantísimo. Acuérdense que el Señor lo que quería enseñarnos son los misterios, o sea, aquellas cosas importantes, fundamentales del reino de Dios, de la palabra, a unos como nosotros que muchos hacemos, que sabemos 2 más 2 son 4 y 4 2 son 6. O sea, él pretendía explicarnos a nosotros las verdades y las profundidades de la verdad de Dios. Pues nos la tenía que aproximar de alguna forma para que uno la pudiera comprender, ¿verdad? Y a veces uno subestima ¿verdad? El hecho de que cuando ya uno lleva unos años en Cristo, pues ya hay muchas de las verdades del Señor ya pasan a ser el diario de nuestra vida. Y entonces uno como que las comprende más y más y más y más. Pero cuando usted vino a Cristo recientemente, yo estoy seguro había muchas cosas que usted no comprendía. Y el Señor a través del tiempo se las hace comprender. Maíta Rosana. Pues de hecho, cuando estaba leyendo Mateo 13 y miré para atrás, dije, tengo que volver a leer el Evangelio porque estas cosas tengo que refrescarlas en mi mente, sí, porque son las enseñanzas del Señor Jesús y muchas veces como que las dejamos sin leer mucho tiempo, sí, y tenemos que estar sobre ellas más. Hay que ir sobre ellas, sobre ellas y sobre ellas. Y de momento, en muchas ocasiones, piensa uno que está leyendo la palabra porque la tiene que leer, pero el Señor tiene un propósito, posiblemente esté en una situación, una necesidad específica en nuestra vida en ese momento. Y el Señor, dentro de toda su misericordia, pues Él nos habla a través de la Escritura. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a ir entonces a las porciones de la Escritura, ¿verdad? Que dijimos, la primera porción la va a leer la hermanita Lorimar. Okay, vamos a la porción en Mateo 13. Versos 1 al 9. Ella.
Pues cambiamos. La primera porción entonces la lee Rosana y la otra Lorimar. A ver si estoy bien. Mateo 13, del 1 al 9. Al 9. Amén. Ok. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Amén. Muchas gracias. Amén. Así que es la parábola del sembrador. Dice que aquel día salió Jesús de la casa. ¿Qué casa? Pues porque él moraba y él posaba por grandes cantidades de tiempo en Capernaum, ¿recuerda? Pues él se quedaba en una casa allá. Posiblemente era una casa de alguien o alguien que le prestaba. Salió de la casa y se sentó junto al mar. Recuerde que Capernaum queda en el borde del mar de Galilea, o sea, del lago de Galilea. Se sentó entonces en el borde, ¿verdad?, del mar. Y por lo que vemos, ¿verdad?, pues pudo haber sido la localización del Sermón del Monte, pudo haber sido más cerquita de acá de Capernaum, ¿okay?, en el borde del agua. Aquí es evidente que estaba bien cerca del borde del agua, porque entonces cuando se le pegó toda la gente, pues como que no tenía espacio. Y estaba la gente, la orilla y el agua. Y entonces lo que hizo fue que él se metió en un bote y se sentó. Mientras él estaba en el bote, en el agua, en la orillita, la gente estaba en la orilla de la playa escuchando. Y les habló muchas cosas por parábolas, y entre ellas, Mateo, tanto como Marcos y Lucas, redactan esta parábola que conocemos como la parábola del sembrador. Amén. Y usted conoce, ¿verdad? El sembrador salió a sembrar y tiró la semilla, y una parte de la semilla cayó junto al camino y las aves se la comieron porque se quedó encima. Otra cayó entre las piedras, y entre las piedras pues había un chipitito de tierra y creció rápido, pero cuando fue a echar raíz pues no tenían de echar raíz y se murió. El sol la secó. Otra semilla cayó entre la hierba, los espinos, y la hierba creció, y como la hierba puede más, pues creció y la ahogó y se murió. Pero una parte cayó en la tierra buena, suertecita, con mucho abono, y esa dio fruto. Unas semillas dieron más fruto que otras, pero todas dieron fruto. Y él dice: ¿usted tiene oído? Sí, pues oiga lo que estoy diciendo. Eso es básicamente lo que el que tiene oído para oír, que oiga. ¿Ok? Bien importante. Así que vamos a ir, ¿verdad?, a la reseña. ¿Qué revelan estos versos aquí? Si usted dice: oye, ¿cómo lo que yo acabo de leer me habla a mí sobre el corazón de Jesús? O sea, la disposición de Jesús para con las personas. Él está en la estampa completa. ¿Qué podemos decir del Señor? El amor por las personas. Porque fíjese, él dice: hey, aquí no se puede hablar. No, él buscó la forma. Dice que entonces no cabía, pues se montó en una barca, en un bote, y se puso en la orillita. Y allí les habló muchas cosas por parábola. ¿Ok? Él quería que todos escucharan. ¿Ok? Verdadero y genuino interés en que todos pudieran comprender lo que él tenía que decir. Amén. Bendito sea el Señor. Otra parte importante. ¿Ok? ¿Cómo se relaciona la historia con las personas que escucharon a Jesús ese día? Exacto. Ellos sabían lo que era sembrar, lo que era un sembrador, lo que era la semilla.
La semilla literalmente. Exacto. Ellos sabían de lo que estaba hablando porque muchos de ellos eran agricultores y demás, ¿verdad? Pero una parte que a veces uno se les... Ajá, Lorian. Pues yo pienso que de los terrenos donde estaba sembrando el sembrador, pues esas mismas personas estaban allí entre los que lo Eso, escuchaban. exactamente. O sea, en esa multitud estaban los 4 tipos de terreno. ¿Ok? Claro. Ahora, según el contexto de lo que vamos a ver un poco más adelante, ¿ok? Solamente una pequeña parte vendría a ser el terreno que está en el versículo 8. Porque el resto como que dice, oye, qué interesante esa historia, pero como que no se preocuparon en entender qué es lo que quiere decir, porque es obvio que si está hablando de unos terrenos y algo que le pasó a la semilla, una semilla que dio fruto y otra no, oye, señores, explícanos, ¿qué tú quisiste decir? Cualquiera sabe que está hablando de algo hipotético, o sea, ¿qué tú quisiste decir con eso, Señor? ¿Ve? Entonces, ante ese interés, el Señor les explicaría cuál era su intención y cuál era el significado. ¿Así? ¿Por qué era importante para Jesús ayudar a todos los presentes a identificarse con uno de los tipos de terrenos usados en su historia? Porque como dice Lorian, había una representación de todos allí. Exacto, porque si dijeran, Señor, ¿qué tú quieres decir con esto? Pues que cuando yo hablo la palabra de Jehová, pues pasa esto. Pero ¿cómo tú dices? Pues que cuando, por ejemplo, el que es Pedregales, de momento se emociona y a los 3 días ya no quiere saber del evangelio. Ah, pues yo no quiero ser Pedregales. Exacto. Porque recuerda cuando estuvimos predicando sobre ello, hicimos esa pregunta. ¿Qué quiere decir? Que, pues, yo soy Pedregal y no tengo esperanza, siempre me va a quedar así. No necesariamente, en ningún momento dice esto, ¿ves? Porque acuérdate, ¿qué tipo de terreno eres? Depende de ti. ¿No te quiere decir que yo puedo cambiar el tipo de terreno? Claro. Claro. Tú determinas si vas a ser buena tierra o no. Porque es la disposición de nuestro corazón. El Señor no va a predicar y va a endurecer nuestro corazón para que digan, pues los que son pedregales no hay esperanza para ellos, pero yo lo voy a predicar como quiera, porque como lo va a predicar a todo el mundo, pero no hay esperanza para ellos. No es así. Lo que sí describe es que, lamentablemente, tiende a ser así. ¿Ok? Porque de todos los terrenos, solamente uno de ellos, o el que tiene disposición de escuchar la palabra, el que lleva fruto, el resto no. Da a entender de que la mayoría no lleva fruto. Y es la realidad. Pero tiene que ser así. Y no hay remedio. Sí, hay remedio. Cada cual que tenga la disposición de entender y oír y prestar atención a la palabra del Señor para que conozca al Señor y se pueda salvar. Pero es muy cierto, los 4 terrenos estaban en la audiencia que estaban allí en la orillita. ¿Ok? ¿Qué advertencias se emitieron a través de esta parábola? Pues yo puedo entender que no es suficiente oír la palabra. Porque todos esos grupos, todos los terrenos la escucharon. Pero 3 de esos grupos no hicieron nada con ella. Al principio se emocionaron o la escucharon, pero yo tengo muchas cosas para hacer. ¿Entiendes? De momento, la estoy escuchando, pero estoy oyendo radio a la vez, estoy leyendo periódico, tengo muchas cosas para hacer, y el diablo lleva la palabra. Entonces
Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Si no le dan la importancia a lo que están escuchando, nunca va a haber la oportunidad de que el Señor los toque. ¿Ok? Como la palabra dice, que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Es que vamos a hacer, después que escuchamos la palabra, Ujú. qué decisión, ¿verdad? Vamos a tomar con respecto a lo que hemos escuchado. Exacto. ¿La vamos a poner por obra o le vamos a hacer, pues, la vamos a ignorar? Exacto. Y esos son los tipos de terreno en que cayó. Como dice allá en Santiago, ¿verdad? Dice, el oidor olvidadizo es aquel que considera en un espejo su rostro natural. Y dice, mira, mi nariz es así, mis ojos son así, mi boca es así, mira, ese soy yo. Y después que se va de ahí se le olvida. ¿Cómo era? Descríbete a ti mismo. No recuerdo. ¿Cómo tú te ves? ¿Que tú eres frentú o eres narizón? No, en verdad no sé, no recuerdo. Y así dice que lo mismo que el que lee la palabra y es olvidadizo, la leyó y se le fue de la mente, pues, ¿de qué le vale? Muchos de estos terrenos que vemos aquí, precisamente ese era lo que pasaba. Pienso yo que cuidemos nuestro corazón, porque esos terrenos son como nuestros corazones también, que no se nos endurezca en algún momento, Exacto. ¿verdad? Estar pendiente a eso, que no seamos que las aves no se lleven la semilla, que los espinos no crezcan y la ahoguen. Exacto, exacto. Porque en la buena tierra de momento puede venir la hierba mala acercándose a la tierra buena. Porque usted por ejemplo, en su jardín, usted viene de hierba, abona, le pone una tierrita buena, la matita linda creciendo, y usted la deja 5 años ahí y se queda linda así, ¿verdad? A las 2 o 3 semanas empieza la hierba a crecer. Viene por ejemplo, el pejo, hace un boquete y escarba y saca todo y lo chava. No lo deja puesto como se supone que esté. De momento, si usted no está pendiente, vienen los pichones y se come la mata, o la iguana se come la mata. O sea, usted tiene que estar ahí todo el tiempo velándolo, ¿verdad? A veces yo le digo a Lorian, mira, a veces una vez, casa, me acuerdo que hace muchos años, en la base habían remodelado, le habían hecho un landscaping, una cosa tremenda, muchas matas. Después el tiempo uno pasaba dando vueltas por allí de noche y decía, oye, pero se ve como que no le han hecho nada, la han dejado así. Y entonces la hierba creciendo y todo descuadrado, o sea, porque se ve bonito al principio, pero hay que darle mantenimiento. Nuestra vida como un terreno también tiene que ser así. ¿Ok? Hay que mantenerlo libre de piedra, de pichones y de hierba. Amén. Gloria a Dios. Importante. ¿Y qué aprendemos de las diferentes cantidades que se cosechan en el versículo 8? Cuando dice, parte cayó en buena tierra y dio fruto, como al 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Por qué unos a 30, a 60 y otros a 100, 60 y 30? Muy cierto, muy cierto. Antier que estuvimos hablando de los talentos, el Señor les repartió a cada uno según su capacidad. Aquí es lo mismo. ¿Okay? No todos dan el mismo fruto, pero la expectativa del Señor es que todos den el fruto que Él espera de ellos. ¿Sí entiende? ¿Entiende la diferencia, verdad? No todos es la misma cantidad, ni el mismo fruto, el mismo tipo. Pero el Señor sabe qué podemos dar. Lo que el Señor quiere es que demos exactamente lo que Él espera de nosotros. Amén. Importante. ¿Qué revela esto sobre el valor que Jesús le da a todas las personas? O sea, no solamente el verso 8, sino la parábola también. Maíta Úrsula. Bueno, yo el valor que veo que Jesús le da a las personas es que Él vino como Mesías, como Salvador. Entonces, Él no hace acepción de personas, Él riega su palabra a todo el mundo. Exacto. Sin decir este es mejor, o este lo va a hacer mejor, o este lo que sea, las características que tenga. Entonces, pues algunos de esas personas escuchan la palabra, la obedecen, la hacen,
pero no todos van a dar la misma cantidad de fruto porque Exacto. cada persona es distinta, ¿verdad? Y él, pues, el Señor, como nuestro Salvador, pues, como que se ajustó a nosotros, Exacto. diría yo, como... Sí, ¿verdad? sí. O sea que hay dos aspectos. El primer aspecto es que el Señor le predicaba y le enseñaba a todo el que quisiera, a todos. De los que escuchaban la palabra y creían en Él, a ellos, Él no espera exactamente que todos den el mismo fruto, sino que Él sabe lo que cada uno va a dar de esos frutos. Y Él los acepta y los ama como quiera. Amén. Bien importante. Así es el Señor, amén. Si el Señor nos interesara entonces por los demás. Es así, interesándose aún, y vemos que muchos no quieren comprender ni quieren entender la palabra del Señor. Vamos a la otra porción, esa la va a leer Lorimar. Mateo 13, 10 al 13. Amén. Mateo 13, 10 al 13. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, mas el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Okay. En este caso, él está explicando, ¿verdad? ¿Por qué usa parábolas? Porque ellos mismos le preguntaron, ¿por qué tú les hablas a ellos por parábolas, pero cuando hablas con nosotros, no necesariamente hablas así? ¿Okay? Y en el 11 él dice, porque es que a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. ¿Se acuerda el verso 12? Estuvimos hablando de ello en la parábola de los talentos también. Dice, al que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no es que unos están ya doomed, como dicen en inglés, sino que ya están condenados a perderse y a no escuchar y perderse, y otros no necesariamente. No, eso lo decide cada persona. Por eso es que es importante ver el contexto de la Escritura. En el contexto de la Escritura vemos que el Señor toca a todos, pero no todos responden. El Espíritu toca a todos, pero no todos responden. Cuando Él dice aquí, a ustedes les es dado, es porque cada uno de ellos supo responder al llamado del Señor. Hago énfasis sobre esto porque es importante. Dice, cuando dice, a ellos no les es dado, pues porque no quieren escuchar, no quieren entender. Por eso es que al que tiene, al que ya, ¿verdad?, ha escuchado la palabra y ha creído en el Señor y vive en el Señor y es salvo ya por el Señor, a ese se le sigue dando. Pero el que no tiene y no quiere, pues aún lo que no tiene se le va a quitar. Precisamente, dice, por eso es que yo les hablo por parábolas. Porque es que viendo, no ven, y oyendo, no oyen, ni entienden. ¿Okay? Y se quieren quedar así. Este es el asunto de todo. A veces uno no puede evitar pensar en las personas como viven por ahí. Viven por ahí, comiendo, durmiendo, andando en cajo, oyendo música en el mundo, yendo a fiestas, yendo al Festival de la Pana, al Festival del Guineo, al Festival de la represa aquella, al Festival de lo que sea, ahora en Navidad el triqui, y comiendo esto y comiendo lo otro, y fiestando y tomando coquito, y sigue así, y después cuando se acaba el coquito, pues no tomo coquito, tomo Coca-Cola, y por ahí sigue, y toda la vida así. Y oyen el Evangelio y dicen, eso es de lo mismo otra vez. Ellos están ocupados en todas esas nimiedades del mundo, del día a día. Y todo eso, vociferando en sus vidas,
Y el evangelio se torna para ellos en otro jueguito más de esas cositas que están por ahí en el día a día. Y están dedicados a una vida como, yo a veces yo la comparo y suena medio despectivo, un poquito más que un animal. El animal está por ahí de las cosas, le da sueño, se duerme, le da hambre, come. Alguien lo molesta, él pelea. Cuando le da necesidad, va y la hace. Y así sigue toda la vida. ¿Y para qué tú vas a hacer hoy? Es lo mismo, como decían unos muñequitos, what are you gonna do today? The Pinky and the Brain. Decía, Pinky le decía, hey Brain, what are you gonna do today? Same thing we do always. Take over the world. Como dice, planear conquistar el mundo entero. Y eso era siempre lo que hacían en cada episodio de esos muñequitos. Como que decía, así es todo el mundo. Lo mismo. ¿Te recuerdas aquellos anuncios? Al principio, hace muchos años, empezaron a vender aquí unos productos que eran genéricos. Le tenían la etiqueta blanco y negro. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Vendían habichuelas genéricas, arroz genérico, leche genérica. Y entonces, pues, no sé cuál era el concepto de ellos. Pero después, más tarde, cuando todo eso se fue, entonces vino un anuncio de esto de las habichuelas. Y decían, ¿y tú qué estás comiendo siempre? Lo mismo. Entonces se veían, tiraban las habichuelas y caían como todas playas así, como bien feas. Salías de la lata, que así como babosa. Y lo mismo, y repetían. Y así está el mundo, en lo mismo, todo el tiempo. Entonces después, por eso dice, la Biblia dice, andan como si comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Ves? Y no le quieren prestar atención a la palabra del Señor. Esto que dice aquí claramente es por eso. La intención de las parábolas es romper con esa bobera que tiene la gente, con esa apatía, para que puedan comprender. Una cosa que le tengo que decir, ya que ese es el propósito de las parábolas, no podemos pretender conocer toda la verdad de Dios solamente por las parábolas. ¿Ok? Importante, las parábolas es para explicar algunos puntos esenciales, pero no es para explicarnos toda la gloria del Señor. ¿Ok? Y acuérdate, mucho más cuando el propósito de las parábolas era proveer para el interés y hacerle accesible a aquellos que no querían entender o no querían dedicarle mucho tiempo, ¿verdad?, a entender la palabra del Señor. Amén. Vamos a unas preguntas. La razón fundamental de Jesús para usar parábolas, como estamos diciendo, para que todo el mundo pudiera entender. Nadie puede decir es que es muy complicado, no lo puedo entender. Para crear la curiosidad, amén, en ellos. Y entonces, ¿para qué sirvieron las parábolas? Para el mayor propósito de Jesús. ¿Ok? Eso yo lo voy a contener en el verso 13, hermano. Yo les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Si no les hablara por parábolas, pues no entienden. Tengo que hablarles por parábolas para que entiendan. Eso es lo que quiere decir el verso 13. Amén. Para que puedan entender. Gloria a Dios. Ese es el propósito de las parábolas, que las personas puedan entender de manera sencilla. ¿De qué modo la respuesta de Jesús a la pregunta de los discípulos señala su autoridad como el Hijo de Dios? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué les hablas por parábolas, Señor? ¿Cómo la respuesta del Señor demuestra su autoridad? Conoce cómo ellos pueden aprender, claro. ¿Cierto? En el verso 12 también dice, pues yo decido qué hacer. Él lo hace como él quiere, dice, el que quiere aprender, yo le doy más. Y le doy más bendición. Y el que no quiere, pues, aún si tiene un chipito, pues se lo quito. Sí, esa es la autoridad. Sí, y la soberanía, porque mire, eso está en el contexto también de la parábola del sembrador. Dice,
la que cayó en pedregales, brotó pronto, pero salió el sol y se quemó. Pues, se quemó. Ahí no hubo que hacer nada más. O sea, lo que tiene le fue quitado, porque no tenga nada. Y de encima de eso no tenía nada. No quiere decir que entonces siempre va a tener, porque el Señor siempre va a estar tirando en los pedregales y siempre va a estar creciendo. Entonces, hay terrenos que son así, pero el propósito del Señor es que, bendito, decide dejar de ser pedregal y ponga atención a las cosas que son importantes. ¿Sí? Pero mientras persista uno en ser un terreno de espinos, pues nunca va a haber fruto. O unos pedregales, nunca va a haber fruto. O un peñón que no le entra la semilla, pues menos todavía. ¿Okay? Todo eso son decisiones. Y el Señor no se doblega, esa es la parte, la autoridad del Señor no se doblega ante la realidad de que hay un montón de gente que no prestan atención al Evangelio. O sea, Él no va a rebajar el Evangelio porque la gente no quiere prestar atención. Él adapta estas parábolas para que la gente pueda tener una accesibilidad mayor a lo que la palabra del Señor es. Ahí está Rosana, iba a decir algo. Pues imagínate cómo el Señor le decía también a Israel, cuántas veces quise ponerlos ustedes bajo mis alas, como la gallina los Sí, pollitos, sí, y sí. ustedes no quisieron. Sí, O sea, Él no puede hacer lo que Jerusalén, las exacto. personas no quieren. Que matas a tus profetas, ¿verdad? Y matas a los que te son enviados. Dice, ¿cuántas veces quise, ¿verdad? Recogerlo como la gallina, ¿verdad? A sus polluelos, pero tú no quisiste. Ahí está el asunto. Ahí está el asunto, tú no quisiste. Importante, vamos a la última porción, la va a leer la hermanita Úrsula, que Mateo 13, versos 14 al 17. Amén. Sí, dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Y el 17, hermanita. Ay, el 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Muchas gracias. Importante, ¿verdad? Él sigue explicando lo que habíamos leído anteriormente. Dice, en aquellos que viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, en esa gente lo que dijo Isaías allá en su libro se cumple. Cuando él, en la parte en Isaías capítulo 6, dice, oyendo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, o sea, no, como si no vieran. ¿Por qué? Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Engrosado es que están soberbios, ¿me entiendes? Está como engrosado es que está engordado, está como cubierto de grasa. Eso es lo que quiere decir la grosura. O sea que no le entra nada, ¿verdad? Es un mantequero el corazón de ellos. Esa es la ilustración que está usando el Señor aquí. Dice, y con los oídos oyen, pero pesado. ¿Qué quiere decir pesado? Yo me imagino como Ángel está durmiendo. ¿Has ido dormido así? ¿Tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Sí. Repite conmigo. Ay, déjalo para después. ¿Pero entendiste? Sí, yo entendí, déjalo así. ¿Así de qué? Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y puedan entender con el corazón y puedan después de entender convertirse y yo los sane. Mira lo que pasa. No quieren oír, no quieren ver, ¿ok? Si no quieren ver y no pueden oír,
no pueden entender en su corazón. Y como no pueden entender, no se pueden convertir. Y como no se pueden convertir, yo no los puedo salvar. Y esa es la cadena de las cosas que pasan. ¿Okay? Así que es importante ese contexto, porque las personas que no quieren oír piensan que es que él me está hablando a mí de la religión, pero no es de la religión que nosotros estamos hablando. Nosotros queremos decirle claramente que todo el mundo está bajo pecado. Y si morimos en nuestros pecados, nos vamos a la condenación eterna. Pero no tiene que ser así. A través de Cristo hay perdón de pecado y salvación. Amén. Pero para ello hay que hacer un alto en la vida y hay que escuchar el Evangelio. ¿Ok? Como decía el Señor, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hay que hacer un alto en la vida. Entonces esta carrera que todo el mundo lleva, apurado con muchas cosas que para la mayoría de la gente dicen que son importantes. ¿Okay? Cuando Jesús usó las parábolas, ¿cómo se cumplió la profecía del Antiguo Testamento? Aquí la está explicando, ¿verdad? ¿Cómo se cumplió? O sea, era un concepto nuevo que el Señor estaba tratando de hacer. O sea, era un comportamiento de esa época, lo que estaba describiendo el Señor, o esto ya estaba visto desde muchos cientos de años antes. Isaías, 500 y pico años antes que cuando se escribió el Evangelio, ya decía y veía lo que Dios percibía del corazón de la gente. Estaba allá. O sea, cuando Jesús entonces les predicaba por parábolas porque ellos no querían prestar atención, era porque se cumplía lo que decía ahí en Isaías, versos 6, 9 al 10. El contexto de Isaías 6, te recuerda, ¿verdad? ¿Quién irá por nosotros y a quién enviaremos? ¿Quién irá a ellos? Y él le dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y él decía, pues ahora tú vas a ir a predicar las cosas que yo te digo. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, ¿verdad? Mandaron a Isaías y le dijeron, esto es lo que va a pasar. No pienses que todo el mundo va a hacer fila para escucharte. Esto es lo que va a pasar. Y en el tiempo de Jesús, más todavía. ¿Ok? ¿Usted se acuerda cuando la parábola del rico y Lázaro? Estamos mencionando hace poco también. Cuando el rico le dice a Abraham, bendito, ya que no puedes cruzar de alguien para aquí, para allá y nada, por lo menos vete, envía a Lázaro, que salga de los muertos, y va y les predica a los hermanos míos, porque los hermanos míos yo no quisiera que vinieran para aquí. Y ellos están encaminados a venir para aquí, están igual que yo, eran peores que yo. En otras palabras, es lo que quería decir él. Y él le decía, es que no se puede, porque no hace falta que Lázaro vaya. Si allí tienen a Moisés y los profetas, o sea, allí se les está predicando lo que Dios quiere, que escuchen a los profetas, escuchen a Moisés, como dice, escuchen la palabra de Dios. Y él decía, no. Lo que funciona de verdad es que alguien resucite de los muertos y vaya, y ¿quién no va a creer si alguien resucita de los muertos y se le presenta? Ese era el argumento de ellos. Y literalmente eso pasó. El Señor resucitó y nadie creyó en él, hablando relativamente. Lo mismo iba a pasar aquí. A Isaías le dijo el Señor, no piense que la gente te va a escuchar. Pasaron 600 años después y uno podría pensar, pero cuando venga el Señor de señores, a ese sí lo van a escuchar. Y tampoco a él le escucharon. De hecho, hay otra parábola que habla de el dueño de una finca que le encargó la finca a unos labradores. Los labradores malvados se llaman. Y entonces cuando fue y envió gente a pedirle cuenta a los labradores, ellos le metieron una pela al primero que fue. Y al segundo grupo que fue le metieron otra pela más y no querían escuchar cuando el dueño pedía cuentas. Y al final, dice el dueño del terreno, dice, ya yo sé lo que voy a hacer, voy a mandar a mi hijo, a ese sí le van a hacer caso. Y cogieron y lo mataron.
¿Qué usted cree que está hablando el Señor ahí? Lo mismo. O sea, idéntico. El Señor estaba prediciendo lo mismo que iba a pasar con él. Y literalmente hablando de esto que está haciendo. Por eso es que hay un refrán que no dice que no hay peor ciego el que no quiere ver. Es así. Se ven con los ojos, pero no perciben. ¿Ok? ¿Cómo confirman, verdad, todos estos versos que Él es el Mesías? Y yo lo veo por todos lados, ¿verdad? Yo lo veo en el verso 17. ¿Ah? Dice, muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron. Y oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. O sea, eso no se cumplió en el tiempo de ellos. En el tiempo de ustedes, o sea, aquí somos privilegiados. Porque ellos querían escuchar a Dios directamente, ¿ves? Porque la profecía que se dijo se estaba cumpliendo en ese momento. Se estaba cumpliendo exactamente allí. Como dice, de manera se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo. De la misma forma cuando él estaba en la sinagoga y leyó la palabra Sí, y él mismo dijo que hoy se había cumplido. hoy se ha cumplido esta palabra Pero lo mismo es ahí. delante de vosotros. El profeta habló de esto y ahí se cumplió. Exactamente. Exactamente. Y esa porción está, creo que en Lucas 4, a ver si es verdad. Un momentito allí. Sí. Jesús en Nazaret, Lucas 4:16, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, y conforme a su costumbre se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Imagínense, ¿verdad? Y por ahí hay un montón de personas que dicen que Jesús nunca dijo que era Dios ni que era el Mesías. Pues porque después, ¿qué son? ¿Pedregales? ¿O cemento o espino? O sea, está claro ahí, ¿verdad? Las personas, como dice, ven y no ven, oyen y no oyen. Amén. Vamos a resumir, hermanito querido. Gloria a Dios. ¿Qué vemos aquí claramente? El Señor revela los secretos del reino, o sea, de la eternidad a sus hijos, o sea, a los que quieren que Él se los revele. Amén. Otra cosa importante es que, por eso es que no podemos esperar que la gente crea en el Evangelio en su estado natural. O sea, todo el mundo tiene que hacer un pare y que el Espíritu del Señor los toque y sean transformados su corazón y su mente para comprender la palabra. No hay forma de otra a otra. ¿Ok? Otra cosa importante es que vemos que Él, donde quiera, había un grupo dispuesto, reunido, Él les hablaba. Amén. Otra cosa importante que vemos es que cuando se comparte el Evangelio, la respuesta al Evangelio siempre va a variar. Siempre va a variar. Vamos a ver que hay muchos, la inmensa mayoría, no les interesa. ¿Okay? Y aquellos que parece que les interesa, oye, sí, mira tal cosa, en realidad pues a veces no persiste. Solamente unos pocos son los que atienden y llevan fruto. Todos deben tener la oportunidad de examinar las enseñanzas de Jesús, incluso aquellos que lo rechazan. Por eso es que nosotros, creyentes, habiendo sido salvos por la fe en Cristo, estamos llamados a seguir persistiendo en la predicación y en la enseñanza del Evangelio. Mire, inclusive cuando ponemos todos los mensajes bíblicos, los estudios bíblicos y todo, lo ponemos por ejemplo en YouTube,
¿Por qué lo ponemos en YouTube? Porque quisiéramos que todo el mundo escuchara este mensaje. Amén. Nuestras vidas andando por ahí, que todo el mundo sepa que somos creyentes. ¿Por qué hacemos eso? Pues porque es que queremos que sean tocados, que sean inquietados. Amén. Y eventualmente para salvación. Si fuera así, pues entonces, si fuera que no hubiera que pretender que nadie quisiera o fuera a prestar atención, pues entonces no tenía que hacer nada. Y esa era la mentalidad, en un momento dado, hace muchos siglos, con aquellos que decían, pues, ya yo me salvé, pues yo lo que tengo que esperar es ir a la presencia de Jehová. Pues yo me meto en una cueva y cuando me vaya me voy. O me meto en un convento, eso por allá, hacían un convento por allá, en un jurutungo por allá, en una cima de un monte que no llegaba nadie, allá se escondían. Y ahí estaban. Habían unos que decían, yo lo que quiero es apartarme del mundo. Y se trepaban en un palo. Y allí vivían en un palo. O encima de una columna. O en una casa encejado. Y yo, pero eso no es lo que el Señor nos mandó a hacer. Las diferentes percepciones que tenían. ¿Por qué? Porque muchos de ellos estaban basados en la creencia de que los que se iban a salvar, se van a salvar, los que se van a perder, se van a perder. No tiene nada que ver conmigo. Sin embargo, eso no fue lo que el Señor dijo. El Señor sabe que unos se van a salvar y otros se van a perder. Eso lo sabe el Señor. Es más, el Señor sabe quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder. Él no lo decide, pero Él lo sabe. Pero con todo ello, nos manda a nosotros a predicar el Evangelio. Porque aún, ¿verdad? La intención del Señor es que oigan el Evangelio y se salven. Pero también, aún los que se pierden, el mensaje, ¿ok? Le es predicado, ¿verdad? Le sirve como sentencia también, hermanito, como usted viene a ver. Por eso que nosotros, ¿verdad? Tenemos que seguir predicando el Evangelio a toda criatura, a todo el mundo, especialmente, ¿verdad? Con la esperanza de que nuestros familiares, nuestros seres queridos, nuestros cercanos se puedan salvar. Amén. Así que ahí vamos, hermano, en nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, entonces, la semana que viene, martes que viene, vamos a estar en el quinto tema, el Salvador crucificado. Vamos a estar en Mateo capítulo 27. Amén. Y que en ese estudio no se lo pierda, no se lo pierda por nada. Eso entiendo, tiene el hermano James. Y entonces el último estudio, el Salvador resucitado. Amén. Capítulo 28 de Mateo. Y 29, pues lo va a estar dirigiendo el hermanito Josué. Gloria a Dios. Así que, hermanito, ahí vamos, en nombre del Señor. Después la serie continúa. Amén. Vamos a estar hablando, ¿verdad?, sobre los discípulos. Amén. La próxima serie. Gloria al Señor. Pues, hermano, ¿alguna pregunta, alguna duda? Amén. Ahí vamos, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pues vamos a orar, hermanos, en el nombre del Señor. Y somos despedidos entonces para irnos a casa. Gloria a Dios. Y oramos también por los hermanitos que están allá remotos. Vamos a orar. Señor Padre Santo, ahora te damos gracias, Padre, por ser bueno con nosotros, darnos esta bendición de haber podido estar, Señor, todos congregados hoy. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias por tu bendición. Gracias por tu misericordia, Señor. Si no hubiera sido por tu misericordia, tu paciencia y tu insistencia con nosotros, te hubiéramos perdido, Padre. Gracias porque nos miraste con compasión y diste a tu Hijo Cristo por nuestros pecados. Límpianos, Señor, así mismo todos los días y perdónanos de todas nuestras faltas, Señor. Santifícanos, Señor, por tu palabra y tu espíritu. Y ayúdanos, Señor, a hacer luz y sal. Gracias, Padre, te damos por tu bendición. Gracias por tu palabra y por los hermanos que hemos estado aquí, los otros que están remotos. Algunos, Señor, por alguna u otra razón les fue imposible estar congregados hoy. Bendícelos a todos, Señor. Permítanos, Señor, en la próxima estar todos también congregados y gozarnos todos juntos. Gracias, Señor, te damos. Te pedimos por los que están indispuestos o enfermos también, para que tú los pongas bien, Señor. Y en la próxima nos podamos ver todos. Gracias, Señor, te damos. Llévanos con bien ahora cuando salgamos, Padre, en la carretera. Mira que ya todo el mundo está andando, se siente y se ven con más desorden.
que tengamos tranquilidad y que lleguemos a nuestras casas bien, Señor. Gracias te damos y que después de ello podamos descansar. Todo, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.